Bueno, voy a compartir la pantalla a ver si sale todo bien. ¿Estamos ahí? Perfecto. Bueno, primero que nada, buenas tardes también. Muchas gracias por participar, por atreverse acá a escuchar y a seguir aprendiendo y bueno, enseñando, digo yo también, porque las preguntas siempre después nos dejan eso. Bueno, primero quiero hacer una breve presentación. Yo soy Gastón Antonello, nací en Neuquén, estudié en Córdoba, ya en la universidad empezaba a deslizarme hacia la agroecología. Bueno, tuve un paso por una ONG donde aprendí mucho de huertas. Después de graduarme y realicé un viaje por América donde seguí aprendiendo mucho y bueno, creo que siempre sigo aprendiendo y la idea es acá compartir y y poder también enriquecerse cada vez que uno sigue compartiendo. Bueno, la idea de la primera foto es mostrar un poco algunos bioinsumos y dos huertas bien biodiversas, que tienen que ver después cómo va a ir surgiendo la charla, va alineado a eso. Bueno, en un principio la agroecología creo que ha sufrido un montón de transformaciones. En un principio era una ciencia, después se empezó a volver algo más grande, ya es un movimiento, ya es un estilo de vida la agroecología. Los agroecólogos la reconocemos como una agricultura que surge al relacionarse con la naturaleza. Uno va aprendiendo al relacionarse con la naturaleza también. Y va evolucionando en ese camino de aprendizaje de la agricultura. Se fortalece mucho la agroecología con el diálogo de saberes, por el cual esto es muy importante de hablar siempre con nuestros pares para ir intercambiando experiencias y eso hace crecer nuestro conocimiento. En el diálogo de saberes también, por lo menos yo entendí que donde surgían muchos de los conocimientos de la agricultura ecológica y de la agroecología, venían pueblos originarios de América, por lo que siempre rescato el concepto del Inarumen, del pueblo mapuche, donde ellos hablan que la observación permanente y sistémica de la naturaleza es la base de la sabiduría. El estar observando todo el tiempo, el entender, el tomarse ese rato para estar dentro de la huerta observando qué sucede en la naturaleza, nos permite poder descifrar un poco mejor las relaciones que se están dando y obtener mejores beneficios en nuestra huerta. Otro concepto que rescato también de las culturas originarias es el Aini, de la cultura inca, que habla de la reciprocidad. La reciprocidad para mí es muy importante por esto de siempre estar en contacto con la tierra y devolverle a la tierra lo que la tierra nos da. Por eso siempre los pueblos originarios generaban la ceremonia de la Pachamama, donde ofrendaban un montón de alimentos para que las cosechas que iban a sembrar salgan buenas y al año siguiente puedan tener unas buenas cosechas. Yo siempre digo que yo trato siempre de mi huertita de hacer un pocito y de entregar un poco de alimentos también, que fortalece sobre todo la parte espiritual de la relación con la naturaleza, que bueno, que la huerta siempre nos lleva a eso de relacionarnos y acercarnos a la naturaleza. Creo que la agroecología es algo que es muy importante que la empecemos a practicar, que la sigamos practicando y que nos mantengamos practicándola entre muchos, porque nos permite tener alimentos de calidad y nos permitiría tener alimentos de forma local, ¿no? Mientras más produzcamos, más posibilidades hay de que la gente local pueda acceder a productos de calidad, que sabemos que al no estar intervenidos con agroquímicos, la calidad de los productos agroecológicos es mucho mejor. Y bueno, y planteo como que la agroecología es un camino que hay que recorrer, que uno nunca termina de recorrer. Cuando se embarca en esto, va aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y el camino, bueno, creo que lleva un largo tiempo de aprendizajes y todo el tiempo ir recapitulando lo que aprende. Quizás se puede ir enseñando y dialogando para fortalecernos siempre
como persona y bueno, y en nuestros espacios, en nuestras huertas. Comparto algunas fotos también, siempre marcando la diversidad, que me parece que es el principio fundamental que la agroecología promueve. Bueno, desde la agroecología analizamos a la tierra como uno de los principales factores, ¿no? La sanidad y la nutrición y la calidad de nuestros alimentos van a depender en gran parte de la tierra, por lo cual creemos que a la tierra hay que alimentarla y mantenerla fuerte para que esa tierra pueda sostener a nuestros cultivos, ¿no? Desde la agroecología creo que siempre planteamos esto de alimentar a la tierra para que la tierra le responda a nuestros cultivos y tener cultivos fuertes y vigorosos. Me parece muy importante resaltar las diferentes fertilidades que entran en juego en esta, a la hora de cultivar, porque de alguna forma la agricultura convencional, después de la Revolución Verde, focalizó mucho la fertilidad química, donde se empezaron a producir agroquímicos, pensando que con los agroquímicos se iba a poder solucionar el hambre en el mundo y bueno, y que íbamos a poder tener siempre buenos rendimientos. Pero de alguna forma dejó muy de lado la fertilidad biológica que responde a la vida que hay en el suelo, como también muchos dicen, el suelo está totalmente vivo, está cargado de vida, y eso representa la fertilidad biológica, los microorganismos que funcionan adentro del suelo y que siempre tienen una función muy importante en nuestra huerta, porque, dicho de una forma común, dicen que son los cocineros de nuestras plantas quienes van a terminar de mineralizar los elementos químicos y se los van a dejar disponibles para nuestras plantas. Después la fertilidad física también es muy importante, que es la estructura que tiene el suelo, que tenga facilidad para incorporar agua, que tenga retención de agua, y todo esto lo vamos a lograr y va a ser mejor si tenemos en cuenta que nuestra fertilidad física tiene que tener una alta cantidad de materia orgánica. Estas tres fertilidades es importante que las tengamos en cuenta para tener plantas sanas, suelos sanos, cultivos sanos, y que podamos cosechar buena cantidad de verduras. Acá la teoría de la trofobiosis explica un poco que si no sucede esto que estamos hablando de la fertilidad física, donde, digamos, de las tres patas de la fertilidad, donde la planta está equilibrada y en armonía con el sistema, y puede incorporar los alimentos de a poco y generar estructuras fuertes, como se ve en la pared, una planta sana y equilibrada, cuando de repente uno agrega un elemento químico, como sería el caso de la agricultura convencional, que promueve la urea y otros fertilizantes, esto desequilibra la planta no logra generar una estructura armónica, y esto los primeros que van a darse cuenta son los insectos y los hongos. Por lo cual, cuando haya aminoácidos libres, como muestra en la pared de los ladrillos libres, que fueron estructuras que la planta no pudo conformar del todo, van a aparecer las plagas, las llamadas plagas. Bueno, desde la agroecología siempre se plantea que el sistema debe estar equilibrado y debemos buscar el equilibrio del sistema, por lo cual siempre pensamos en un diseño de un sistema que esté equilibrado. Desde ahí partimos y lo que sucede muchas veces es que cuando nosotros empezamos una huerta o armamos un espacio, desequilibramos el sistema, por lo cual debemos esforzarnos para generar relaciones que hagan que sea el sistema lo más parecido posible a lo natural. Por esto, en la agroecología se plantea las asociaciones entre plantas de diferentes especies, las asociaciones con florales, que pueden ayudar a atraer enemigos naturales, insectos benéficos, la introducción también de aromáticas, para que puedan ahuyentar insectos, la rotación de cultivos para cuidar la nutrición del suelo y que no se vaya desgastando cuando uno agrega solamente cultivos de una sola familia
o de una sola especie. Y la introducción también muchas veces, o la observación de las plantas espontáneas, de las arbences, mal llamadas malezas, que son plantas que a veces aparecen en nuestro suelo, en nuestra huerta, y nos están indicando algo, o a veces tienen una relación favorable dentro de nuestra huerta, y nosotros, por creer que solamente queremos cultivar y cosechar alimentos, lo sacamos, y muchas veces está aportando una función buena. Ni que hablar del diente de león y esas plantas que suelen salir, la cerraja, que ya sabemos que también tienen propiedades alimentarias, propiedades medicinales. Bueno, no quiero dejar pasar que en la foto se ve una caléndula también llena de pulgones. Las caléndulas son plantas de esta época florales que se pueden poner en la huerta para aumentar como la función de planta trampa, donde los pulgones se van a prender todos ahí, y también para como nicho o casa de mariquitas que también comen pulgones, ¿no? En el caso este también siempre marco que el año pasado planté un trigo en el invierno en la huerta, una sola línea, para diversificar también el sistema, y aparecían muchas arañas en el trigo, por lo cual es muy bueno también para ir controlando otros insectos. Bueno, otra de las prácticas agroecológicas, además de las asociaciones y las rotaciones, que son las principales que van a hacer que nuestro sistema esté siempre más equilibrado y dinámico, es la cobertura vegetal o el mulching, que es agregarle siempre una capa de material seco a nuestro suelo para que mantenga mejor humedad. También mantiene mejor a los microorganismos que están en el suelo. Si el sol le da directo al suelo, los microorganismos van a morir, y nosotros estamos queriendo revitalizar los suelos desde la agroecología, por lo cual es muy bueno poner las capas de material seco protegiendo. Y también regula un poco la temperatura, regula el agua, y entonces nos va a permitir también tener más cantidad de microorganismos trabajando en nuestro suelo. Otra práctica es los abonos verdes, que se busca generalmente. Los abonos verdes se realizan con leguminosas y con poáceas, que son la familia de los cereales, como en este caso el trigo. Esas dos familias generalmente aportan mucho al suelo, entonces está bueno siempre irlas rotando por diferentes partes de la huerta para que ellas vayan haciendo un trabajo de fertilización del suelo. Las leguminosas como la arveja, en este caso la arveja y la haba en esta época son muy buenas para plantar, fijan el nitrógeno de la atmósfera, por lo cual siempre dejan una reserva buena de nitrógeno en el suelo, por lo que es muy interesante rotarla con un cultivo de fruto que requiere mucha cantidad de nitrógeno. Ponerle una haba después de haber puesto un tomate sería muy bueno para recuperar el suelo. Y el trigo aporta mucha materia orgánica, son cultivos que aportan mucha materia orgánica, el trigo, la avena, bueno, el maíz, y su estructura de raíz también hace que el suelo quede bastante aireado y bien mullido para que las plantas se puedan establecer. También otra cosa que quería hablar dentro de la biodiversidad: es muy importante entender que nos podemos relacionar con nuevas plantas, cada vez me parece que aparecen más especies que podemos integrar en nuestra huerta, pero además también el hecho de integrar nuevas variedades. En esta foto del medio se ven dos variedades de lechuga, tres en realidad: la lechuga morada, la lechuga Gran Rapid y la lechuga hoja de roble atrás, que también son importantes para diversificar, porque pueden responder diferentes en los momentos del año, y uno podría ir variando de lechuga, también de sabores cambian, y uno va encontrando ahí en esa diversidad beneficios para todo el sistema y bueno, para nosotros también. Bueno, los bioinsumos serían una herramienta que se empieza a circular en la agroecología cuando los sistemas están desequilibrados. Generalmente nuestros sistemas están desequilibrados. Generalmente nuestros sistemas están desequilibrados por esto de que nosotros disturbiamos los lugares donde vamos a sembrar, y no se sostiene mucho el equilibrio
si uno no está constantemente generando ese equilibrio. Los bioinsumos son herramientas que nos permiten que el equilibrio del sistema vuelva a funcionar, pero deberían ser insumos que aparecen en un momento y que se vayan en un momento, digamos. La idea sería que el sistema funcione solo y se equilibre solo a través de las prácticas que veníamos hablando antes. Siempre es bueno un impulso de los bioinsumos. Como beneficio de los bioinsumos podemos decir que tienen generalmente bajo costo, se adaptan a cualquier escala, se pueden utilizar a escalas chicas o a escalas más grandes. Cada vez más se ven campos y cultivos hortícolas grandes que se van reconvirtiendo a la agroecología. La utilización de recursos locales, lo que busca mucho el bioinsumo es que uno pueda generar desde adentro de su lugar o de lo más cercano a uno el recurso o la herramienta para facilitar este equilibrio en el sistema. Los periodos de producción son relativamente cortos y son tecnologías de fácil apropiación. Es relativamente fácil prepararlo, aplicarlo y almacenarlos a los bioinsumos. Por eso es muy importante que nos vayamos haciendo de estas herramientas para también tener esa libertad. Muy importante resaltar esto de que la agricultura convencional con los agroquímicos plantea también un sistema de dependencia y que es muy frágil porque cada vez más suben los costos de los productos que proponen para producir, para tener buenas cosechas, y siempre los productores tienen que estar atrás de esas subas de precios. Entonces, lo que se busca con los bioinsumos es que uno sea mucho más autosuficiente y que uno pueda generar sus herramientas para regular los sistemas. Dentro de los bioinsumos podemos encontrar de todo tipo. Tenemos los biofertilizantes, bioestimuladores o raizantes, tenemos biocontroladores de hongos, algunos bioinsecticidas y biorepelentes. Bueno, en esta foto se muestran algunos. El líquido rojo es un alcohol de ajo y ají, que después vamos a hablar. Un lombricompuesto a la derecha, abajo un lixiviado de lombri, y el del tarro azul es un biol. Bueno, como principal bioinsumo, uno de los más importantes a la hora de hacer una huerta en la casa, me pareció resaltar el compost y el vermicompost. El vermicompost sería la versión del compost que es intervenida por lombrices, que uno genera un lecho especial para que las lombrices vivan, y generalmente hacen que la materia orgánica se descomponga de una forma más rápida. Los beneficios que tienen estos abonos son aportar la materia orgánica al suelo, que hablábamos de la fertilidad física. Es bueno que tenga materia orgánica, porque eso hace incrementar la retención de la humedad, permite que haya mejor infiltración, y generalmente en la materia orgánica hay sustancias que van liberándose lentamente y que la planta los puede ir asimilando de una forma armónica. También reducimos el volumen de residuos, esto es siempre importante, ¿no?, resaltarlo. La cantidad de compost hace que uno tire mucho menos basura cuando uno hace compost o hace un lombricompost en su casa. A veces se reduce hasta el 50% de lo que tira, y la verdad que siempre es increíble los resultados que genera para reducir esos volúmenes. También, bueno, aporta de manera natural los elementos que las plantas requieren, y como hablábamos antes, también incrementa y favorece el desarrollo de la actividad biológica, que es lo que buscamos con la agroecología. Revitalizar los suelos, volver a mirar a los microorganismos como un elemento fundamental del sistema. En la foto de arriba muestro que es muy importante a la hora de crear un compost o un vermicompost, pensar en combinar materiales carbonados con materiales nitrogenados. Esto más aire y agua generalmente termina dando el compostaje. Y las fuentes carbonadas generalmente se relacionan con los materiales secos que la naturaleza nos entrega, como si fuera hojas, pasto seco. Todo lo que uno ve de color medio marrón está relacionado con el carbón, con la fuente carbonada.
y lo que está más de forma verde, los guanos y los restos vegetales y los restos de podas y los restos de los alimentos domiciliarios, tienen que ver más con la fuente nitrogenada. Entonces la idea es intercalar estos elementos en nuestros abonos y con agua y aire se generan los abonos. Estos dos abonos son aeróbicos, por lo cual es muy importante lo del aire, y el agua muchas veces ayuda también a la degradación de la descomposición de los materiales. Si no tuviera humedad, no habría tampoco ni temperatura, y no habría posibilidad de los microorganismos también de degradar algunos materiales que uno pone. Ahí básicamente se nombran en el dibujito los materiales que pueden entrar en el compost: estiércol, restos de verduras y frutas, papel y cartón que no tenga tinta, las bolsas de los té, el café, el pasto seco, hojas secas, hojas frescas también. En esta época donde hay mucho residuo de hojas caídas de los árboles, es muy importante poder acopiarlas y irlas mezclando con restos de verduras, o solamente también dejarlas acopiadas y se va a ir generando un abono. Y en la foto de la derecha muestro un lombricompuesto ya totalmente listo, donde uno ve una tierra negra espectacular, con una calidad muy buena, que emana un olor y una vida que es muy interesante agregársela obviamente a nuestras huertas, ¿no? Para realizar cualquiera de estos dos procesos hay factores que son muy importantes a tener en cuenta. El tamaño de la partícula siempre va a ser importante, porque mientras más partículas más pequeñas sean, más posibilidad van a tener de intervenir los microorganismos y las lombrices. Entonces va a ser más fácil que se degraden los materiales, por lo cual va a acelerar el proceso. La aireación es muy importante porque, como dijimos, los dos son procesos aeróbicos y generalmente están llevados a cabo por microorganismos y lombrices. Los dos seres necesitan de una oxigenación constante. La lombriz respira el oxígeno y los microorganismos también necesitan del oxígeno para poder cumplir su función y reproducirse y alimentarse. Por lo cual es muy importante al compost o al lombricompost. El lombricompost medio que se airea un poco con las lombrices, ya con solo la función de las lombrices, pero está bueno igual cada tanto darle un poco de oxígeno, por lo menos clavándole algo y generando entrada de oxígeno. Y el compost sí es recomendable darlo vuelta, por lo menos una vez por semana. Tratar de voltearlo y que eso no vaya acumulándose toda la materia que uno va agregando, que generalmente viene húmeda, y que se apelmace, porque si no queda humedad, si queda mucha humedad, digamos, y no hay aire, eso entra en un estado de pudrición más que de descomposición. Por esto mismo es importante lo de la humedad, pero la humedad hay que tenerla en un punto, porque siempre necesitan las lombrices, necesitan un 75% más o menos de humedad, como se ve en la foto de la derecha arriba. Si está muy húmedo también nos podría generar un problema, donde empiezan a aparecer moscas o insectos porque se empieza a pudrir y hay falta de oxígeno. Pero sí, las lombrices necesitan una cierta humedad, y una forma de ver la humedad, si está bien o no la humedad, es hacer la prueba del puño, como se muestra ahí abajo, que debería, cuando uno aprieta el material, lo agarra y lo aprieta con la mano, debería gotear muy poquito para entender que tiene una buena humedad. Si chorrea mucha agua, es que estás pasado de agua, y si no chorrea nada de agua y no ves nada de agua, es que le falta agua. También lo de la humedad es bueno revisarlo más o menos una vez por semana para ver que esté todo funcionando bien. Si las lombrices no tienen buena humedad, es como que no digieren bien, no comen bien y se ralentizan todos los procesos. La temperatura es muy importante también, porque las lombrices acá se diferencian entre los dos procesos. En el compostaje la temperatura entra en un momento, se eleva mucho, porque hay microorganismos que pasan a cumplir en una función y viven en esas temperaturas.
pero en el lombricompuesto es muy importante que no se eleve la temperatura, porque por arriba de los 25 grados ya se empieza a ver afectada la actividad de las lombrices. Y el rango de temperaturas ideales para las lombrices sería entre 15 y 25 grados, por lo cual siempre hay que mantenerlo también bien aireado y bien húmedo, y protegerlo de temperaturas altas. Está bueno tenerlo en la sombra en verano. Lo mejor, el caso mejor para ubicarlo es un árbol que pierda las hojas, que en invierno le entre sol, que le dé una buena temperatura, y que en verano tenga sombra, para que las lombrices no se vean afectadas. Y el pH del alimento también es muy importante para el tema de las lombrices, porque si uno le agrega muchos cítricos, muchas cebollas, que baja mucho el pH, también se ve afectada su condición de vida, y eso perjudica la reproducción y la alimentación, que nos van a dar un abono de mayor calidad y en menor tiempo. El beneficio que tienen las lombrices sobre el compostaje normal que uno podría hacer es que aceleran mucho los procesos. En el verano, con buenas temperaturas, y uno pudiera compostar una materia, quizás tardaría 4 meses, y con una lombriz a veces tarda la mitad del tiempo. Me parece muy oportuno también indicar que es bueno agregar materia a una pila y en un momento dejar de agregar, para que eso se pueda compostar, o que se pueda compostar tranquilo, y no estar siempre agregándolo, porque si no, nunca vamos a terminar el proceso. Entendiendo que son procesos largos, es interesante hacer una pila con un determinado tamaño y dejarla estacionada para que después seguir tirando en otro lugar. Por lo menos deberíamos tener 2 o 3 pilas por casa, para ir cambiando en diferentes momentos, para esperar que se madure bien el abono. Y bueno, hay algunas dosis recomendadas. Son números, digamos, igual que a la hora de aplicarlos en la práctica no son tan rígidos, sobre todo estos abonos. Si uno le agrega al suelo, es muy difícil, como son abonos ya estabilizados, que pasaron un tiempo de degradación, es muy difícil que puedan hacerle mal a una planta. Pero si uno busca las cantidades más o menos indicadas, y las cantidades que uno va asimilando que son buenas para las plantas, por el hecho también de no estar gastando un material de más, que tampoco es tan fácil de conseguir, ¿no? Por eso, bueno, acá abajo muestra que si la proporción es mayor de residuos de cocina que de residuos de jardín, que sería la parte carbonada o marrón, se puede utilizar menos volumen cuando uno prepara un contenedor. Bueno, esos abonos le agregan mucha vida, mejoran la estructura física, y también obviamente nos aportan minerales. Son más bien, yo digo, abonos de producción casera, ¿no? En los cuales uno está todo el tiempo en contacto con eso. Un abono que se puso muy ahora y que está en boca de muchos es el bokashi. El bokashi también es una fermentación aeróbica, necesita de oxígeno, y el bokashi lo que tiene de bueno, una de las cosas que se resalta, además de que aporta muchos microorganismos también al sistema, suministra minerales que ya la planta los tiene disponibles, es que la elaboración es muy rápida. Alrededor de 10 o 15 días uno puede tener listo el abono, pero esa rapidez de elaboración también insume una necesidad energética, digamos. Yo siempre digo que el bokashi es bueno practicarlo entre muchas personas para poder hacer su manejo más llevable. Porque si una persona quiere hacer un bokashi, le resulta quizá a veces muy costoso, porque durante esos 10, 15 días que uno tiene que esperar para que el abono esté listo, hay que ir moviéndolo. Y hay que moverlo, y para que se realice de alguna forma buena y que tenga una buena calidad, el bokashi necesita unos materiales mínimos. Como se ve ahí en la lista,
por lo menos 5 bolsas de perro, de guano, 5 bolsas de tierra y 5 bolsas de material seco, que pueden ser hojas, paja. Esos 3 materiales, como hablábamos antes, es importante la relación carbono-nitrógeno y ahí se equilibra. En estos casos se puede llegar, por lo que venimos viendo, se puede llegar a reducir la tierra un poco a 3 bolsas o a 2 bolsas para que sea un menor volumen y pueda ser más manejable, pero lo recomendable es que se mantengan estos y que los que afrontan la preparación del bocachi sean conscientes de que va a haber que darlo vuelta. Esto levanta mucha temperatura. Cuando se genera el abono, se va haciendo una tortita, como se ve en la foto de abajo, a la izquierda, con los diferentes materiales. Se va poniendo una capa de material seco, una capa de tierra, una capa de guano, y así, y se va mojando. Esto se moja, se agrega en un balde agua, levadura, que la levadura va a ser la llave, dicen, del arranque de la fermentación. Es también un ser que aumenta la vida y va a generar más vida de microorganismos dentro de este abono. Y la melaza o azúcar, generalmente se le pone, es la fuente energética que le damos a estos microorganismos para que se reproduzcan y copen todo ese material que estamos poniéndole a disposición. Si este abono funciona bien en materiales y en cantidades, proporciones que le ponemos, al otro día, alrededor de las 24 horas, al otro día más o menos, a la misma hora que lo realizamos, debería tener una temperatura alta. Una temperatura que a veces puede llegar a los 50 o puede llegar hasta los 60. La idea del abono es que nunca la temperatura pase los 60 porque estaría afectando microorganismos que estamos pretendiendo reproducir y tener para nuestro suelo. Por lo cual, lo mejor siempre es tener un termómetro a mano para poder ir midiendo y que la pila no levante mucho más temperatura que eso. Y para que esa temperatura no se eleve tanto también es que uno lo voltea. Los primeros 3 días puede llegar a que haya que voltearlo 2 veces incluso, dependiendo del ambiente también, del clima, ¿no? Cómo está, y qué tan fuerte quedó la mezcla, va a hacer que haya que moverlo, y después se mueve una vez por día, durante 10 o 15 días, para que la fermentación siempre tenga entrada de oxígeno, y que la humedad, que es la humedad que se agrega en un primer momento, se vaya evaporando. El abono se dice que está listo cuando ya no tiene prácticamente humedad, se ve de un color grisáceo. Y es importante realizar, cuando terminamos de hacer el abono, la prueba del puño para ver si esa humedad está bien. De la misma forma que habíamos hablado en los otros abonos, la prueba del puño nos permite ver si la humedad está bien o no. Si chorrea mucho, es que nos pasamos de humedad, y si no chorrea, y si caen unas poquitas gotas, está bien de humedad. Generalmente se hace la capa tipo torta, y después se lo da vuelta una vez ya para homogenizar los materiales, y ahí se lo deja. Hay que tener alguna estructura. ¿Anotado todo? ¿Has anotado todo, mamita? Sí. O algún nylon para taparlo si llueve, porque la humedad que recibe el abono es la que recibe el primer día. Después no debería de tener más entrada de humedad, sino más bien irla perdiendo la humedad. Bueno, una vez que el abono está listo, después de 10 a 15 días, es un abono muy fuerte, con una nutrición muy buena y con mucha cantidad de microorganismos, por lo cual, siempre que lo vayamos a aplicar, se trata de que no tengan un contacto directo con las raíces. Como se ve abajo, como se ve en la primera foto, abajo de donde dice bocachi, se busca poner el abono, después se pone un poco de tierra y después se pone el plantín que quiero trasplantar.
En el caso de que sean plantas que ya están trasplantadas, ya están en el suelo, se le abre un surco al costado, se le agrega el abono y se vuelve a tapar. Siempre es importante que todos los abonos que tienen vida, como estos que venimos hablando, queden incorporados en el suelo, que no queden arriba del suelo, porque si quedan arriba del suelo el sol directo también los puede afectar. Y siempre acompañado también obviamente de cobertura, como hablamos. Sirve para realizar el trasplante, el bokashi, o también para reabonar las plantas después que pasó el trasplante. Alrededor de los 10 o 15 días se puede volver a reabonar. El primer mes, que después de generado el abono, hay mucha disponibilidad de nutrientes, por lo cual es muy fuerte y hay que cuidar esto de que no se exceda uno con las plantas al echarle. Y después ya el segundo o tercer mes se le llama el bokashi curtido, que generalmente se suele utilizar más para plantines. A modo de referencia, ahí abajo hay una lista de las dosis que se le pueden poner a los cultivos. Generalmente esto está dado por el tipo de órgano de consumo de la planta que yo se lo vaya a aplicar. Generalmente los tomates, las plantas de fruto y las plantas que necesitan generar estructuras grandes, como la remolacha o los coles, el repollo, los brócolis, van a requerir dosis más grandes. Cultivos como la lechuga de hoja van a necesitar dosis más pequeñas. De todas formas, esto es orientativo y yo creo que siempre lo que se busca, al igual que pensar en cómo generar mis propias herramientas y abonos para mi huerta, también es lo que busca la agroecología, es que la persona que interactúa con esto vaya probando diferentes formas al ir encontrando su forma. Yo siempre digo que como para comenzar uno puede usar un puñadito por planta y ver cómo responde el cultivo a eso, y puede ir variando las dosis dependiendo cómo uno ve que esté su suelo, su planta, siempre todo es muy dinámico, ¿no? Y para conservarlo una vez hecho, lo mejor es siempre conservarlo en un lugar seco, que no le llegue el agua y que tenga una temperatura más bien que no haga mucho calor, ¿no? Que tenga una temperatura, una buena temperatura, que no sea tan alta, porque podría afectar también, obviamente, la calidad del abono. Bueno, otro abono muy importante que creo que también es bastante accesible es el macerado de ortigas. El macerado de ortiga tiene muchos beneficios porque puede funcionar como repelente de insectos, tiene alta calidad como abono porque es muy rico en nitrógeno y en también otros elementos. Estimula muy las defensas de la planta pueda estar fuerte ante la aparición de algún insecto o de algún hongo, y de esta forma también combate los hongos. Esto también es un proceso de fermentación aeróbico. Se corta todo el material. Las proporciones recomendadas suelen ser 100 gramos de ortiga fresca por litro de agua, o también se puede utilizar la ortiga seca, en razón de 20 a 40 gramos por litro de agua. Lo recomendable sería que también empecemos a introducirla dentro de nuestra huerta, la ortiga, o reconocer lugares donde sale naturalmente la ortiga y poder obviamente utilizar esa y aprovecharla para poder estar fertilizando nuestros suelos. Como se ve en las fotos la foto que está más burbujeada es en los primeros momentos, los primeros días de la fermentación, y a medida que va pasando el tiempo va burbujeando menos y fermentando menos. Esto se prepara en un bidón, y el bidón debe quedar destapado, o sea, sí, con entrada de oxígeno, pero sí con alguna tela o algo que evite que entren insectos o algo exterior. Pero se debe remover todos los días, por lo menos 1 o 2 veces al día.
para que haya una buena entrada de oxígeno. Y un poco dependiendo del uso que le queremos dar, va a ser el tiempo que necesitamos de este macerado. De los 10 a los 15 días es cuando se genera el abono. Tiene un olor muy fuerte. Eso hay que incorporarlo también a la hora de fertilizar nuestras plantas y aguantar ese olor fuerte que puede llegar a tener. El macerado de ortigas genera un olor muy fuerte. Los primeros días, si yo lo revuelvo y lo uso los primeros días, puede servir como preventivo para combatir plagas y hongos, digamos. Pero después de los 15 días ya es un muy buen abono para rociárselo a las plantas. Y ya pasado los 20 días es un purín muy maduro que se puede utilizar para agregar directamente al suelo, porque aumenta la cantidad de microorganismos que interactúan con el nitrógeno en el suelo. Por eso es muy bueno también utilizarlo en ese momento. Las dosis recomendadas es diluirlo una parte del líquido en 10 partes de agua, y se suele aplicar cada 15 días. Cada 15 días puedo aplicarlo a las plantas. La idea es que se apliquen en horarios después de que el sol ya esté fuerte, digamos, por la noche, por la tarde, para evitar que se evapore, que se pierda, sino que quede todo en nuestro cultivo, en nuestra huerta, que lo que cae en la planta también caiga al suelo y que todo eso vaya aumentando la biodiversidad de nuestro sistema, digamos. Se puede almacenar, una vez realizado la fermentación, se puede almacenar en un envase oscuro y cerrado hasta 6 meses. Así que dura bastante y uno puede ir echando. Obviamente estos abonos, como decíamos antes, siempre es bueno echarlos un tiempo y después ver qué sucede, cómo va respondiendo el sistema. El sistema vemos que responde bien y no tiene ninguna deficiencia o aparecen muchas plagas o algo de eso, uno podría no prescindir de estar todo el tiempo echándolos. Bueno, otro bioinsumo que es muy importante es el caldo de ceniza. Es fácil de acceder también porque se utiliza ceniza. De repente la ceniza hay que tratar de que no sea una ceniza que esté contaminada con grasa o algo. La ceniza que se genera en el asado a veces se contamina, por lo cual no sería tan útil, pero sí la ceniza de la madera, digamos, que uno puede generar en una estufa o en algún otro lugar donde no se mezcle con nada, sí es útil. La ceniza siempre se ha utilizado y siempre se han sabido sus propiedades que tiene como fertilizante, porque aporta nutrientes. También es buen insecticida porque tiene sílice y es un elemento que deseca la cutícula de los insectos. A los hongos también los afecta. Es bueno como adherente el caldo de ceniza, porque al agregarle jabón también eso tiene más adherencia, entonces este caldo se puede combinar con el purín de ortigas y hace que tenga mucho más adherencia a la planta y que los abonos sean más bien recepcionados por las plantas. Y también seguimos con esto de aumentar la actividad microbiana que nos va a llevar a tener una mejor producción. Para prepararlo hay que calentar agua hasta ebullición. En ese momento se agrega la ceniza y el jabón y se mezcla y se deja a fuego lento, mezclándolo durante 30 minutos. Los ingredientes más o menos recomendados son 5 kilos de ceniza por 20 litros de agua. Obviamente uno puede preparar menos litros de agua y serían menos kilos de ceniza y menos jabón. Sí hay que tener en cuenta que no está bueno utilizar este preparado constantemente, porque la ceniza podría generar una alcalinización del suelo y eso podría repercutir en bloquear algunos elementos y un desequilibrio también en el suelo. Por lo cual se recomienda un máximo de 3 aplicaciones y hay que diluirlo al 5 o al 10% del líquido que obtenemos, hay que diluirlo al 5 o al 10%, y las aplicaciones hay que distanciarlas más o menos cada 10 días. Estas 3 aplicaciones serían en un ciclo de un cultivo.
Bueno, otro bioinsumo que es muy utilizado, sobre todo contra el tema de los hongos, es la decocción de la cola de caballo, que es una planta que también es relativamente fácil de acceder. Si uno tiene algún tanque de agua o algo cerca donde circule agua, suelen salir. Y también es una planta que se puede encontrar en los viveros o en cualquier feria. Es fácil de conseguir y uno puede cultivarla también con la misma intención de decir, bueno, tengo mi propio insumo para generar mi propia materia prima para generar mi bioinsumo, digamos, y hacerlo crecer en su huerta o en su espacio, sabiendo que después, ante cualquier eventualidad de hongos, uno puede tener una planta que puede responder bien. Los beneficios que tiene la cola de caballo son muy buenos y generalmente es bueno para controlar y prevenir la mayoría de los hongos que aparecen en las hortalizas. Generalmente los hongos se desarrollan mucho en los momentos que hay calor y humedad, ¿no? Por lo cual es importante tener la planta cerca en esos momentos. Además de prevenir y controlar los hongos, lo que hace es fortalece las paredes de las plantas, por lo cual está haciendo que la prevención sea grande, por el alto contenido también que tiene de sílice esta planta, y mejora también la fotosíntesis en las plantas, por lo cual va a dar un mejor crecimiento de la planta. Las proporciones recomendadas también son 100 gramos de planta fresca por 1 litro de agua, o puede ser 40 gramos de planta seca. Para prepararla se corta, se corta en trozos, como se ve en la foto, y se deja en agua reposar durante 24 horas. Esto ya hace que se vayan liberando las sustancias activas que tiene la planta en un lugar fresco y oscuro. Y al otro día, cuando ya transcurrieron las 24 horas, lo ponemos a fuego lento, a fuego bajo, durante 20 minutos. Eso va a hacer que termine de liberar todas las sustancias benéficas que nosotros queremos tener de la planta, las libere al agua. Una vez tenido este líquido, que aparece ahí en una de las fotos, un líquido de color bastante oscuro, se filtra y se puede utilizar para asperjar en la huerta una parte de esto en 3 partes de agua. Se puede pulverizar cada 3 a 8 días, dependiendo de la incidencia de hongos que haya. Si uno quiere prevenir y va a echar cada tanto, lo puede echar cada 8 días, cada 1 semana, puede prevenir, sobre todo en los momentos en que ve que pueden haber lluvias o puede estar este ambiente que favorece la aparición de hongos. Si ya el hongo apareció y ya lo vemos en nuestras plantas, uno puede aplicar cada 3 días el preparado. Y una vez realizado el preparado, se puede conservar en un lugar fresco y oscuro hasta 2 meses sin perder sus propiedades. Muchos de los preparados que estamos viendo tienen esa parte viva o vienen de un elemento vivo, por lo cual tienen duraciones en tiempo que obviamente no son tan largas y uno debería apuntar a ir preparando lo que va a usar, digamos. Bueno, del lado de los bioinsecticidas, veníamos hablando de bioabonos, biofertilizantes, la cola de caballo se podría también tomar como un bioestimulante, pero también es un controlador de hongos. Y nos topamos con un bioinsecticida que, bueno, como lo que la agroecología promueve es esto de que los sistemas se regulen solos. Como dijimos, son herramientas, los biopreparados, que van a ayudar en ciertos momentos a equilibrar de vuelta ese sistema. El alcohol de ají y ajo tiene su función importante ahí para regular las poblaciones, pero también hay que ser uno constante, ¿no? No son productos que vayan a generar un impacto directo de que va a matar todo y al otro día no va a haber nada, sino que uno tiene que ser constante, y cuando encuentra que hay un desequilibrio, bueno,
ir agregando un poquito de esto, un poquito de los otros, digamos, de todo lo que venimos viendo, cumplen funciones que van haciendo que el sistema pueda volver a encontrar su equilibrio. Me parecía interesante mostrar la foto esa que aparece en la izquierda, que los caracoles se comieron toda la planta del ají, pero dejaron los ají, digamos, como que los ají tienen una sustancia tan fuerte que hace que ni la quieran comer, digamos. Y generalmente, como dice, en los beneficios actúa por la ingestión, les produce un trastorno digestivo a los insectos y hace que no quieran alimentarse más. Es muy bueno contra las larvas masticadoras, que suelen ser las de las mariposas, y contra insectos chupadores como los pulgones y las chinches y la mosca blanca. Y a algunas orugas les suele provocar una irritación, la capsicina, que es la sustancia activa que libera el ají, es muy fuerte. Uno cuando hace el preparado incluso tiene que tener mucho cuidado, ¿no? De no manipular nada con las manos, tratar de alejarse. Apenas uno lo muele con la mini pimer, lo tritura todo, sale un aroma muy muy fuerte que no es bueno ni allegarse. Y bueno, una forma de hacerlo es con 4 ajís, de los más picantes que uno encuentre. Si puede generar en su huerta también sus propios ajís, sería muy interesante, para tenerlos ahí preparados para generar el insecticida. 4 dientes de ajo, eso en medio litro de alcohol. Se deja reposar 7 días en un lugar fresco y oscuro, esto obviamente para que los 2 materiales que agregamos liberen todas sus sustancias benéficas, y pasado ese tiempo uno ya lo puede colar y está listo para usar. Se puede diluir al 5%, también esta dilución al 5%, que serían... es una dilución que uno recomienda, ¿no? También se puede jugar quizá con una dilución un poco más alta si la incidencia de la plaga es más alta, o una dilución un poco más baja. Eso me parece que lo más importante es la prueba y el error de cada agricultor en su espacio y en su lugar, que va a saber también, a través de estas recomendaciones, utilizar el producto. Puede generar, lo bueno que tienen estos insecticidas es que no generan resistencia en las plagas, entonces uno sí puede ir echando y no va a hacer que genere una resistencia como lo hacen los insecticidas de origen químico. Y se puede pulverizar también cada 5 o 7 días, dependiendo la incidencia un poco de la plaga. Pueden ser más días lo que uno espera para echarlo, o menos días. Y una vez realizado, se puede conservar en un lugar fresco y oscuro también, alrededor de 6 meses. Bueno, y por último, quería dejar algunas reflexiones que siempre salen desde la agroecología, que me parece muy importante, muy importante revalorizar la agricultura, que la agricultura es un trabajo súper digno, que hacer huertas es conectarse con la naturaleza, e interaccionar con la naturaleza, y esto creo que en algún momento fue como desvalorizado, y los jóvenes lo fueron perdiendo, pero hoy en día me parece más que nunca hay que motivar jóvenes para que cultiven alimentos, para que aprendan a cultivar sus propios alimentos, y para que, bueno, haya más producción de estos alimentos naturales, que está claro que hay un montón de lugares donde se quiere acceder a alimentos sanos y todavía hoy no podemos porque no hay una oferta todavía tan amplia. Otra cosa que me parece muy importante es ampliar la biodiversidad arriba del suelo, con plantas, con variedades distintas. En la foto se ve la cantidad de variedades de tomates que hay, diferentes pepinos, acelgas, diferentes plantas que entran en las rotaciones ahora de los cultivos. En el otoño-invierno empiezan a aparecer los keis, la mizuna, diferentes tipos de coles. Y bueno,
me parece que la agroecología plantea esto, digamos, busquemos generar sistemas que sean lo más parecidos a la naturaleza por su diversidad de seres diferentes que interactúan y que uno pueda ir buscando las relaciones benéficas que se dan en esos medios y poderlas aprovechar. La biodiversidad arriba y la biodiversidad abajo, por eso también siempre buscamos aumentar la cantidad de microorganismos en el suelo, que debería ser siempre alta, debería estar en constante, una cantidad de microorganismos constante en el suelo para hacer que también el sistema esté respondiendo bien. Promover la circulación de saberes a través de grupos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, esta charla es un poco eso y creo que siempre se sigue dando esto de que la enseñanza y el aprendizaje tiene que ser, es muy importante para, para que los saberes estén circulando y podamos obtener mejores resultados. El acceso a la tierra y al agua siempre es una lucha desde el campesinado y creo que también es una lucha desde todos, porque si se pueden acceder a más lugares de tierra, se podría empezar a generar más huertas comunitarias y eso también asociado al agua, a una buena cantidad de agua, se podría generar más alimento, por lo cual la agroecología también va por eso, digamos, de tener más tierra cultivada, con alimentos más sanos, y que sea accesible la tierra y el agua, ¿no? Por otro lado, cuidar la semilla, cuidar mucho la semilla, sabemos que estamos en momentos en los cuales la semilla está ahí en jaque, hay leyes que están queriendo patentarlas, y necesitamos que la semilla siga en manos de quien la siembra, por lo cual me parece muy importante esto de también siempre generar conciencia a la hora de que uno puede generar su propia semilla, y generalmente la semilla que uno genera en su propio lugar es la más adecuada porque se adapta a las condiciones, y promover los intercambios porque obviamente encontraremos diferentes, diferentes plantas, diferentes variedades y diferentes cultivos entre las diferentes personas que nos vamos allegando a esta práctica que es la agricultura. Y bueno, la sumatoria de todo eso obviamente determinaría en una soberanía alimentaria, empujar para alcanzar una soberanía alimentaria, que bueno, creo que es lo que todos apuntamos, que uno pueda elegir qué comer, que tenga un alimento sano, que producir, y que bueno, que la agricultura vuelva a ese rol que es alimentar a la gente con alimentos de calidad. Así que bueno, así sería eso sería lo último que digo y ahí termina la charla. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Gastón. Preguntas en el chat. Sí, Nati. Hola, Nati. Buenas. ¿Cómo estás, Abraham? Bien. Acá hay un par. ¿Querés que te las vaya leyendo? Sí, dale. Bueno, primero que nada ahí las chicas Pauli y Nati, que son compañeras de la subsecretaría, estuvieron pasando los links de acceso directo. Está muy bueno para que puedan entrar ustedes a las diferentes páginas del ministerio, a las diferentes capacitaciones que van a encontrar, bueno, esta grabada de hoy también. Ahí... Bueno, estaban diciendo que recién se podían conectar. También Nati subió las próximas capacitaciones para que vayan agendando y se puedan inscribir. También lo mismo por Ciudadano Digital. Y bueno, acá Tania pregunta, ¿el material de la clase a dónde la podemos encontrar? En la página del Ministerio, agricultura.cba.gov.ar. Esta capacitación está siendo grabada, le dijo la Nati. ¿Cuál es el canal de YouTube? El canal de YouTube es Min Agri CBA. Ahí van a poder encontrarlo. Acá dice Elena,
No sé si querés abrir el micrófono, dice, yo puedo contar mi experiencia con el vermicompost, sería interesante por ahí si pueden compartir esas experiencias y por ahí si tienen núcleos de lombrices californianas también se puede armar una red de eso. A ver. El PowerPoint va a estar disponible seguramente. Acá Sofi dice, usé la cola de caballo, excelente, además porque también se puede aplicar sobre los zapallos, cosa que no se puede con los preparados de azufre. No sé si Gastón tenés algún comentario. Claro, generalmente se suele usar el caldo sulfocálcico también para controlar hongos. Pero bueno, se ve que puede llegar a afectar la calidad de los zapallos. En cambio, la cola de caballo es un preparado natural, totalmente natural, no tiene ningún perjuicio. Perfecto. Acá Obdulia pregunta qué sería bueno para las hormigas y los caracoles. Bueno, esa pregunta es difícil, ¿no? Porque son las dos plagas que a veces, o plagas, o bueno, insectos que más se descontrolan a veces y que son difíciles de regular su población. Yo este año tuve, con la cantidad de lluvias que hubo acá en Córdoba, la cantidad de caracoles fue increíble, ¿no? Pero bueno, yo traté siempre de irlas regulando con el tema de la ceniza, siempre agregarle mucha ceniza al suelo, sobre todo ir en los alrededores de los canteros. La ceniza, cuando el caracol toca la ceniza, enseguida le hace mal a su piel, digamos, tiene ese poder de secar. Una práctica que es muy buena también es esto de irles ofreciendo otras cosas, digamos, como naranjas, hojas que hayan de repollo o de coles, tirárselas en la huerta en lugares medio alejados para que no se alleguen tanto. Y ellos como que si le pones naranjas se van enseguida hacia las naranjas. Otra de las alternativas es la de la cerveza, de enterrarle una latita con cerveza. Muchas de los caracoles se ven atraídos por la cerveza y van y como que la toman a la cerveza y se quedan ahí inmovilizados. Quedan borrachos, digamos. Quedan bastante borrachos. Eso sería bueno un poco para para los caracoles. Y también lo de la cáscara de huevo triturada, cáscara de huevo bien triturada, también les afecta a su organismo. Y para las hormigas, lo mejor que yo he escuchado hasta ahora es el purín de paraíso, que el purín de paraíso se puede realizar con agua o alcohol. Con alcohol me parece que es más fuerte porque también extrae más los principios activos del paraíso. Y se hace con la boluquita del paraíso, con la pelotita del paraíso, del árbol paraíso, la pelotita esa amarilla. Se debe moler bien porque el principio activo está dentro de la semilla, y la semilla es un carocito duro que está dentro de la cutícula esa amarilla que uno ve. Y con 100 gramos de la bolita molida en 300 mililitros de alcohol, ya se produce un buen preparado. Hay que dejarlo una semana removiéndolo durante una semana para que vaya extrayendo el alcohol las sustancias útiles del paraíso. Y una vez que transcurrida esa semana, se puede utilizar a razón de 10 mililitros por litro de agua. 10 mililitros de este preparado por cada litro de agua que quiero aplicar. Este preparado del paraíso, dentro de los biopreparados que se encuentran y que uno puede encontrar en bibliografía y todo, es de los más fuertes. Se recomienda no aplicarlo cerca de lugares donde puedan estar interaccionando animales domésticos, porque le puede llegar a generar algo. Y bueno, esto de también sí, evitar la circulación de cualquier persona cuando se agregó, más allá de que obviamente no son productos que pueden llegar a ser mortales, y uno trata de diluirlos bastante para que se baje ese principio activo,
pero sí hay que tener cuidado, digamos, con este sobre todo, es uno de los biopreparados que es más fuerte, digamos. Genial. Acá Emiliano dice, excelente charla, ¿qué tipo de bosta se recomienda para el bokashi? Bueno, para el bokashi se suele utilizar, se puede utilizar cualquier tipo de guano, ¿no? Puede ser de gallina, puede ser de vaca, de cabra, de oveja, de caballo. Las de los animales rumiantes, como sería la vaca, la oveja y la cabra, tienen como el agregado de más microorganismos que vienen del tracto ya digestivo de esos animales, por lo cual ya empezamos también con una carga microbiana más alta. Y también el estado del guano debe ser ni tan seco ni tan fresco, porque si está muy seco, si está muy viejo ya el guano, ya perdió mucho de sus nutrientes, y también puede que eso haga que no se levante la temperatura, digamos, que no haya tanto nitrógeno presente para que el abono esté funcionando como debería. No se recomienda obviamente un guano totalmente fresco y húmedo, pero sí un guano que no tenga tanto tiempo, digamos, de que haya sido desechado, de que haya sido generado, ¿no?, por el animal. Claro. Rocío pregunta, ¿qué recomendás para las cochinillas? Bueno, para las cochinillas, como es también un insecto que chupa, digamos, se podría utilizar el alcohol de ajo y vinagre, pero siempre es recomendable utilizar algún material más bien físico que le rompa la cutícula, digamos, porque las cochinillas generan como una caparazón. Por eso también es muy difícil después de que uno pueda llegar a afectar al insecto, porque está cubierto, digamos. Por eso se recomienda muchas veces cuando aparecen los cítricos o eso, cepillarlas, digamos, y quizás después de cepillarlas sí probar con algún producto que pueda ahí tener más posibilidades de llegar al insecto, digamos. Pero si la cochinilla sigue cubierta, es muy difícil de introducirle algún preparado que las pueda controlar. Claro, si son las cochinillas blancas, por ahí son un poquito más fácil porque no tienen esa cutícula tan Claro. dura. Pero las otras, las que se ven así como que es una mancha negra o marroncita, esa tenés que pasar algo un poco más físico. Acá Emiliano dice gallinas o patos para que coman los caracoles. Tengan cuidado que no se le vayan tanto a las verduras. Sofi también pone, para las hormigas uso cáscara de naranja como cebo, las distrae un montón. Dice, el otro día en una charla del INTA dijeron que si esas cáscaras de naranja se las inocula con tricoderma, sirve para matar el hongo dentro del hormiguero. Aún no lo probé, así que por las cáscaras solas son muy útiles. Bueno, ahí son súper válidas, digamos. Cuando yo decía lo de los caracoles, también se suele dar que se juntan los caracoles y las hormigas, todos juntos ahí en los pedazos que uno le puede poner de cáscara. Y no sé a qué se refiere con inocular con tricoderma, pero sí lo que uno puede hacer es eso de dejarla un tiempo a la naranja para que se vaya descomponiendo, y ahí mismo aparece el hongo este verde, y ahí sería que uno se lo puede echar cuando ya se le produce ese hongo verde a la cáscara de la naranja. Ahí uno se lo puede poner cerca de las hormigas para que se lo lleven al hormiguero. También podría ser lo de las hormigas. Siempre resulta muy complejo porque existen muchas variedades de hormigas, y a veces decimos hormigas y la cantidad de hormigas, especies diferentes que hay, son más grandes de las que pensamos. Entonces hay unas que sí se alimentan del hongo, y para esas es bueno esto de la naranja, y también es muy bueno lo del arroz. Generalmente se le utiliza arroz partido, se le puede poner un jugo de naranja o algo que también le genere un mayor atractivo, y el hongo también va a generar ese problema dentro del hormiguero con el hongo que las hormigas comen.
pero bueno, todo creo que son pruebas y errores y depende mucho de la especie de hormiga, digamos, que uno tenga en la casa. Hay veces que son diferentes y tienen otro comportamiento diferente. Exactamente. Acá, bueno, también ponen para masticadores el jabón potásico es muy bueno. Y Santiago dice, para hormiga podadora, 200 gramos de sulfato de cobre en 1 litro de agua, agregar 1 kilo de arroz y se puede agregar ralladura de naranja. También dicen, muchas gracias por las recetas. Claro, ahí vamos también en que, bueno, estas situaciones a veces de plaga, me parece que con lo que se busca también en lo de la charla, es esto de fortalecer siempre, ¿no? La nutrición del suelo. Cuando nosotros fortalecemos la nutrición del suelo, se ve que hay plantas, y también me parece muy interesante observar las plantas que adquieren resistencias, porque hay plantas, hay momentos en que las plantas, te das cuenta que hay plantas que la atacaron de misma especie, que la atacaron las hormigas a una y a la otra no la atacaron. Y esa planta ha generado algo o tiene algo en su genética que permite a veces resistir mejor las plagas. Entonces también me parece muy importante siempre esto de resaltar la selección que uno puede hacer de semillas para ir superando estos problemas, digamos, ¿no? Si una planta nos sale perfecta, linda, y ninguna plaga la ataca ni nada, esa es la planta que tenemos que guardar para semillas, digamos, para poder ir también evitando los problemas y no solo siempre echando cosas, ¿no? Digo, para... Sí, creo que la ingeniera Cali en la clase pasada, en la capacitación anterior sobre nutrición de suelo, creo que comentó algo sobre que tener una planta nutrida y bien alimentada creo que también genera sus propias defensas. Es como nosotros, si nosotros estamos bien alimentados, tenemos las defensas bien altas, casi que ningún bicho se nos pega. Entonces, eso también es importante en las plantas, tener una buena nutrición en el suelo, que estén fuertes. El cultivo también ayuda mucho más, además de estos bios preparados. Creo que está la Cali ahí, así que me puede ayudar con eso, pero es importante eso también lo que dice Gastón. Es parte del complemento de un todo. Sí, sí. Hola, buenas tardes a todos. No quería interrumpir y no, está muy bien todo lo que están diciendo. No tengo mucho que agregar, salvo un detallito. Bueno, comentar que eso de lo que recién alguien comentó, el sulfato de cobre, que le ponen al arroz para las hormigas, por ese sulfato de cobre, como se comentó anteriormente, es un fungicida, o sea, mata ese hongo que alimenta a las hormigas, y esa es la forma de controlarlas, digamos. Ahora, como dijo Gastón, no todas se alimentan de un hongo, ¿no? La mayoría de los que tenemos en la huerta sí, pero no todas, o sea que, y hay muchísimos tipos de hormigas, las negritas, las coloradas, las grandes, las chicas, digamos. Cuando comentaban de los caracoles y las babosas que se emborrachan, el detallito de poner esas latas, que decía Gastón, con la cerveza a ras de suelo. Entonces ellos van por el suelo, se van arrastrando, les atrae el olor a la cerveza y se caen en la lata. Y ahí ya mueren felices, pero se ahogan, digamos. Eso es lo que les pasa. Perfecto, Cali. Genial, muchas gracias. Bueno, ahí le estuvimos poniendo, la Nati le estuvo poniendo en el chat nuestro mail para que sigamos en contacto por cualquier consulta que ustedes tengan dentro de la huerta. También nos pueden seguir en Instagram, si es que usan, @minagricba. Ese mismo nombre también es para el canal de YouTube, donde van a encontrar toda la información sobre el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
También pueden enviarnos fotos de cómo va avanzando su huerta, y si, bueno, si han recibido las semillas, también ir contándonos ese progreso del crecimiento de la huerta. Ahí nos manda saludo también Lili, que justamente hoy a la mañana estuvimos charlando un rato, así que buenísimo todo. Muchas gracias, muy buena charla, muchas gracias, espectacular. Mil gracias. No sé si está Elena, creo que Elena era que nos iba a comentar algo, Gastón, por ahí, para contarnos su experiencia sobre el lombricompost. No sé, Elena, si querés activar un ratito tu micrófono y contarnos tu experiencia. Antes de que comience a hablar Elena, permíteme un apartado, Abraham. Quiero Sí. comentarles con el tema semillas, que lamentablemente el formulario para la inscripción, para poder solicitar las semillas, ha cerrado hace poco más de un mes, más o menos un mes y medio, porque ya teníamos que comenzar con la distribución de la misma a todos aquellos que lo solicitaron en tiempo y forma. Asimismo, si hay algún interesado en esta sala que ha cumplimentado con la capacitación pertinente y quiere recibir semillas para poder comenzar con su huerta, les voy a solicitar que tomen nota de nuestro mail y me hagan la solicitud vía mail de que quieren recibir las semillas. En ella tienen que poner, ya se los voy a poner en el chat, el nombre, apellido, la dirección, el DNI, departamento y la localidad al cual pertenecen, y ahí un número de teléfono donde yo me pueda estar comunicando con ustedes y pactar la entrega. Así que eso quería aclarar, que por haber accedido a nuestras capacitaciones también estarían siendo adjudicados con un kit de semillas. Por otro lado, aquellos que ya lo solicitaron por la vía formal, queden a la espera de que algún referente territorial se va a estar comunicando con ustedes para pactar la entrega. Así que no tienen que realizar ningún otro trámite extra. Muchísimas gracias. Ahora no sé si Elena quiere comentarnos, ya pudo activar su micrófono, porque estaba probando si le funcionaba. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfecto. sí, perfecto. Buenísimo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, les comento, yo vivo entre Jesús María y Ascochinga, pegado a la Estancia de La Paz, por si lo conocen, y en diciembre adquirí lombrices californianas. Básicamente, en un primer momento las busqué por el simple hecho de reducir la cantidad de residuos. Me encuentro en un lugar en el que no tengo acceso a la recolección de ninguno de los dos municipios porque estoy al medio, entonces yo tengo que encargarme de llevar la basura cada vez que salgo, porque si no se me queda en el campo y eso no quiero. Entonces, con las lombrices pasó algo muy bueno. Primero que desde ya la tierra y el líquido que saco es bárbaro, las plantas espectaculares. Y segundo, reduje tal cual, ustedes comentaban, en un 50% la basura que genero. Entonces, yo al no tirar nada orgánico, genero una basura sin olor, sin líquidos, y me permite tenerla más días de lo que estaría cualquier basura común y generando olor y bichos y todo eso. Me parece algo muy bueno esto, ya que el tema de generar residuos es algo que nos está como ya sobrepasando a todos y hay que buscarle la vuelta. Como les comentaba, tengo, por si alguno quiere, yo la verdad que no sé si hay alguien de la zona, núcleos de lombrices porque se reproducen de una forma impresionante y de 50 lombrices que puedo haber llegado a conseguir, tengo miles. Así que estaría buenísimo si nos podemos
contactar a alguien y si quieren, yo estoy a disposición. Les dejo mi mail para que se comuniquen, porque la verdad que el abono es bárbaro. Lo uso no en la huerta porque no he conseguido semillas todavía, pero sí en las plantas comunes de jardín y es espectacular. Así que bueno, quería comentarles eso y siempre destacar esto de los residuos que es muy importante. Reducir, ya que ellas se comen todo, o sea, cartones, papeles, todo lo orgánico se lo comen y está buenísimo. No sé si les sirvió el dato y la experiencia. Espectacular, Elena, ¿no? Es muy interesante esto de que por ahí nosotros, técnicos como Gastón o como la Cali, nos lo digan o por ahí nos lo cuenten, por ahí de la vivencia de cada uno o por ahí de lo que uno estudia, pero ya contándonos experiencia propia de ustedes es diferente y por ahí nos motiva a nosotros a buscar estas alternativas, como decís vos que tenés problema con la recolección de residuos y tu alternativa muy buena con el ambiente, muy buena para lo que es la huerta, mejorar, digamos, esos residuos que uno dice, bueno, los mezcla todos y también toma este hábito de empezar a separar lo orgánico de lo inorgánico, de plásticos y todo eso, que nos va a servir. Es muy interesante y está genial. Está bueno que nos compartas el mail por el chat, por ahí para que alguno que esté cerca en la zona o que quiera hacer un viajecito hasta allá pueda buscar ese núcleo y armar su lombricompuesto. Buenísimo, les dejo el mail, se comunican y bueno, a ver, empiecen con la nombre. Yo encontré una opción muy buena, ¿no? Y estaría bueno que todos lo hagamos. Es un aporte, no es mucho, pero mientras menos basura saquemos para el planeta, yo creo que es bárbaro. Sí, es impresionante cómo se reduce y cómo uno empieza a ver, cuando empieza a separar los residuos, empieza a ver que cada vez las bolsas son más chicas y cómo se aprovecha la parte orgánica con los preparados que nos contó Gastón y para mejorar el suelo es muy importante. No sé, Gastón, ¿tenés algún comentario? Sí, a mí siempre me gusta resaltar más allá de que, porque a veces hay gente que empieza también con su lombricompuesto y empieza a ver otros insectos y se empieza a preocupar, ¿no? Y yo digo siempre, la lombriz se llevó el premio al abono, que su nombre es del abono, ¿no? Pero hay un montón de insectos que interactúan y muchas veces empiezan a aparecer la tijereta, la mosca soldado, larvas, gusanos, y todos ellos van cumpliendo su función y su rol dentro del abono, también, bueno, los bichos bolitas, y que bueno, que no se asusten en los primeros comienzos, que puede pasar esto de que hayan más insectos que las lombrices, pero que sí, obviamente es una práctica que a uno me parece que es muy gratificante el nivel del ser, ¿no? Digamos, porque saber que no lo estás tirando, digamos, y no estás usando una bolsa o no estás generando un problema para nada, y lo estás reintegrando a tu tierra, sobre todo para los que somos cultivadores y que nos gusta tener nuestra huerta y todo, que además es un alimento espectacular para la tierra. Sí, la verdad que es muy lindo también, bueno, escucharlo, esto, de la experiencia de Elena, ¿no? Y bueno, ver que se reproduzca, digamos, que es una práctica que está buenísima, que se sostenga entre muchos, ¿no? Muy bien. No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna consulta, la puede poner en el chat o también para acercarnos un poquito más pueden abrir el micrófono, así los escuchamos entre todos. Yo tengo una duda sobre las lombrices.
¿Me escuchas bien? Sí, sí, perfecto. Como decía la señora Elena recién, se les reproducen muchísimo. Pregunto, pero no tengo lombrices. Se reproducen muchísimo, dice. ¿Esas mismas lombrices se pueden poner en las macetas o sí se alimentan con el compost que uno le ponga, con los desechos que uno le ponga? En el caso, muchas veces cuando uno quiere generar un lombricompuesto, busca un núcleo y termina encontrando lo que es la lombriz californiana, que es una lombriz más bien pequeña de tamaño, de color bastante oscuro, como colorado fuerte, y se caracteriza por tener un consumo muy alto de materia orgánica. Entonces, quizá no utilizarla solamente en o sea, para generar un abono y llevarla a otro lugar, no sé, de repente podría generar un desequilibrio en otro lugar porque ella no es de ese lugar y tiende a consumir mucho. Pero las lombrices que están en la tierra, naturalmente, digamos, en muchas tierras encontramos lombrices. Si son lombrices que están en la tierra, no afectan. Pero de repente sí ha pasado esto mucho de que lo que se reproduce y lo que generalmente uno encuentra cuando va a querer hacer un lombricompuesto son las californianas. Y capaz que sí, esparcirlas para todos lados a esas, no sé si estará tan bueno, sino que utilizarlas más bien para esto de que graben la materia. No estoy seguro tampoco, ¿no?, que la lombriz californiana después vaya a generar un desastre ecológico que se consuma todos los materiales orgánicos de todas las tierras, pero bueno, me parece que sí, es un poco así de no, quizás sí dejar las lombrices que aparecen en la tierra naturalmente, porque siempre hay, pero no esparcir esta. Y a veces igual va un poco con el lombre, qué sé yo, como que tampoco es tan tajante, ¿no? Gracias. Ahí Gastón preguntaban cada cuánto más o menos se riega el lombricompuesto, el lombricompost. Y hay que siempre tratar de ver esto de que tenga una humedad, y con la prueba del puño uno puede observarlo, porque de repente decir una cantidad de días es muy raro, es muy difícil, digamos, de determinar, porque en verano generalmente se seca más rápido, en invierno generalmente se seca menos, entonces como que uno pone como un parámetro de decir, bueno, cada una semana revisar la humedad, digamos. Pero lo que sí es muy importante que la humedad, como se veía en el gráfico ese, la humedad tiene que estar como en el 75% porque hasta les afecta a su físico. Si no tienen una buena humedad, las lombrices no pueden realizar sus funciones bien. Y hablan de que si la montaña o el lecho del lombricompuesto baja su humedad del 50%, como que las lombrices ya empiezan a entrar en un estado de crítico, así decir, bueno, ya medio que se pueden llegar a morir, digamos. Es muy necesario para que el alimento esté disponible, pero es muy necesario también y vital para ellas, digamos, que haya humedad. Y se nota después cuando uno va buscando, cuando uno va observando el lombricompuesto, que las ve como, vas a ver que la mayoría de las, cuando están todas juntas y todas pegadas así, es en los lugares que están un poquito más húmedos, digamos. Y bueno, también es importante eso de decir, bueno, que a la hora de hacer riegos, obviamente tratar de regarlo con agua no clorada, porque también les puede afectar, digamos, porque el cloro haría que el pH sería más bajo. Y también regarlo en forma de aspersión, ¿no? Tipo lluvia o de una forma que no inunde, sino que la humedad sea más o menos homogénea en toda la pila. Claro, y además por ahí si tienen el lombricompost abierto, digamos, por ahí si no tienen mucha humedad, se van las lombrices. Se van. Si no tienen nada en el suelo, digamos, que le dé como, que le haga como una barrera, se van buscando la humedad. A veces sucede eso también de que se llenan de hormigas, ¿no? El lombricompuesto, y bueno, también es el indicador de que la humedad está bastante floja, digamos, porque si hay hormigas es porque no hay humedad necesaria, digamos, como que no hay la humedad suficiente.